Buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Hoy le doy las gracias a la anfitriona de este programa, a Ana Fernández, que me ha dado la oportunidad para hacer una entrevista que creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Y quisiera decirles que hoy en la programación de WLRN en español nos dignamos con la presencia también del señor que está en cargo de los colegios ahora, el señor Dotres, que va a estar en uno de los programas después de este, y le queremos dar una bienvenida a él y que esperamos que vea este programa también. El programa de hoy tenemos una persona muy especial, porque es muy especial en mi vida. De pocas personas me conocen a mí, lo conozco yo a ellos como conozco al invitado, pero el invitado tiene un título. Él fue embajador de los Estados Unidos en 2 países, estuvo cuando estaba la cosa caliente en Nicaragua y estuvo cuando la cosa estuvo caliente en Argentina. En Argentina siempre está caliente. Se ha ganado el premio, digo yo, pero es una medalla, una orden Marcoleta, que es lo más alto que da, creo que es el gobierno de Nicaragua, pero sería injusto si yo no destacaba que por mucho tiempo él era, durante unas cuantas presidencias, la persona que estaba en cargo de lo que se llama el Cuban Desk. Ese puesto lo llevó a él a que fue la persona que representó a nuestro país, a los Estados Unidos, en Granada, pero también lo castigaron y lo mandaron a París de vez en cuando, y lo mandaron a Portugal de vez en cuando, y ha tenido una carrera muy bonita, y estoy dedicándole este programa a un número de personas que siempre ven el programa, pero también quisiera destacar a la familia de Alfredo González, que es un compañero mío de la universidad, es abogado, que el hijo de ellos ahora está trabajando para lo que se llama el State Department, el Departamento de Estado, en Australia. Bienvenido, embajador Lino Gutiérrez. Muchas gracias, doctor Luis Fernández. A mí no me tiene que tratar con ese tituleo. Le pedí que viniese aquí para que nos contase lo que es una carrera en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos, pero casualmente ayer, y estamos grabando un jueves, salió de noticias que tengo entendido que el Congreso está pensando o se está pensando cambiar una ley que tiene que ver con el presidente Trump y tiene que ver con papeles oficiales de este país. Entonces quería empezar este tipo de interrogatorio preguntándole, ¿qué obligaciones tienen ustedes, los que son embajadores de este país, con los documentos que ustedes hacen en el tiempo que están trabajando como embajadores? Pues sí, cuando uno entra a la carrera diplomática, que yo lo hice en el año 77, una de las primeras cosas... Bueno, 77 eso fue el siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Hace un siglo. 1977. Una de las primeras cosas que te explican es que hay documentos que se llaman, que son clasificados, y que hay que proteger esos documentos. Hay que proteger la información en esos documentos porque puede causar gran daño para los Estados Unidos, para personas que trabajan para los Estados Unidos, para personas que nos hablan en confianza. Y sobre todo, si estamos en el medio de una guerra, hay secretos militares, etc. Así que una obligación primordial es guardar esos documentos, asegurarse de que están protegidos todo el tiempo. Si mal no me recuerdo, en uno de los países que usted estaba, usted me contó cómo esto es una cosa tan seria que los Marines todas las noches se aseguran. ¿Cómo es que trabaja eso? Sí, los marinos, US Marines, están a cargo de la protección de las embajadas y protegen los documentos también. Entonces de noche ellos, cuando están haciendo sus giros por la embajada para ver si todo está seguro, si encuentran algún documento que está fuera del lugar, eso puede causar una violación y a la persona, y se averigua quién fue, quién es el responsable. Y algo que no parece que es importante, sí, es importante. Y hablando de los Marines, yo todavía tengo el recuerdo cuando atacaron la embajada allá en Irán, que primero lo guapo que fueron esos Marines, y me recuerdo que uno de ellos creo que estaba arriba, en el piso de arriba, quemando documentos. Sí. Eso quiere decir que hay muchos documentos de una gran importancia para la seguridad de nuestro país. Sí, cuando una embajada está en peligro, una de las primeras medidas que se toman, primero sacar al personal que está
vulnerable en esa situación. Pero si ya las turbas están al entrar, hay que destruir todos los documentos. Para la protección de Para la nuestro país. protección. Y puede causar la diferencia entre vida y muerte. Una persona que ha trabajado con nosotros, si encuentran ese documento, por ejemplo en Irán, esa persona... Una lista de agentes del gobierno. Vaya, uno se puede imaginar. Sí. Mucha gente ha muerto por esa... Iba a añadirte esas que versiones. cuando el caso de esta señora Belén Montes, que por cierto ya cumplió su condena de cárcel, ella no se... tengo entendido que ella no está arrepentida por lo que hizo. Y en los casos famosos que se han filtrado documentos, ha habido espías, la palabra espía quizás está mal usada, pero contactos de este país que están comprometidos. Sí, cómo no. Y en Rusia, por ejemplo, cuando ha habido casos de ex agentes de la CIA y hubo hasta un agente del FBI que vendieron secretos a Rusia. Y eso causó la muerte de mucha gente que cooperaba con Estados Unidos. Me ha abierto una puerta que no voy a cerrar, porque vamos a hablar de eso, pero en lo que tiene que ver hoy, para poner esto al día, tan reciente como ayer, dije que se está hablando en el Congreso de crear una ley para que esta cuestión de los documentos a nivel presidencial, donde hay un estatuto que es 44 USC 2203, que es solamente sobre los papeles del presidente, del vicepresidente, se dice que esos documentos, al igual que los suyos, no son suyos, son de los Estados Unidos de América, ¿correcto? Sí, son documentos del país, de los Estados Unidos. El presidente es el que guarda esos secretos. Entonces, voy a decir me imagino, porque no quiero decirle código, pero al igual que si usted quisiese quedarse con unos documentos, esos documentos no son suyos. No, para eso hay que desclasificarlos. Correcto. Y hay un proceso legal para hacer eso. Y cuando le habla a usted de un proceso legal, está escrito en el código. Si usted quiere hacer esto, tiene que hacer esto. Estos son los pasos que hay que tomar. Entonces, me voy a aprovechar que usted esté aquí en la cuestión de los documentos del presidente Trump, que es una cosa que ha estado en vigor por mucho tiempo ya. Los documentos no son de él, son de los archivos de los Estados Unidos, ¿no? Esa es mi impresión. Yo no soy abogado, pero las leyes no cambian por quién esté en el poder, ¿no? Se aplican para todos. Y como punto de aclaración, este embajador es él. Él dice que él no es abogado, entonces no va a decir una cosa legal para que la tenga que decir yo, pero bueno, vine preparado, señor embajador. Bien. El presidente puede mantener documentos si él pide permiso, si él le notifica al señor que está en cargo de los archivos que él quiere mantenerlo. Si tiene causa le dan tiempo extra, pero no son de él. Y puedo predecir, porque hice esto la última vez que estuve en el programa de mi hija, de Ana Fernández, que Trump va a tener un problema ahí porque no siguió el protocolo que dice la ley. Y el embajador nos dice que es así para todos. O sea, si uno quiere, no es necesariamente un delito querer tener un documento, pero es que no son de uno. Entonces uno tiene que pedir permiso. Y esto que el presidente había dicho en un momento que él los había desclasificado, Sí. consideré que fue un buen intento de los abogados de confundir los hechos. Pero puedo pronosticar, como hice la vez pasada, que este es el caso donde yo creo que el presidente Trump está en más peligro, porque o lo hizo o no lo hizo. Y la táctica de ayer considero que es la de una persona que está buscándole una vuelta. Ahora vamos a ver lo que dije que aguantaba la puerta. Ustedes tienen una serie de obligaciones como embajadores que hasta cierto punto no es lo que uno piensa. ¿Qué es lo que hacían ustedes? Porque ustedes tienen que ver con tratados, tienen que ver con personal americano. Díganos por qué. Sí, bueno, yo fui diplomático por 29 años de carrera. los Estados Unidos, de carrera. Y me tocó ser embajador. Tuve el honor de ser embajador 2 veces. Y las responsabilidades son mucho más altas, mucho más importantes cuando uno es embajador, porque tú eres el responsable de todo el personal norteamericano en el país donde tú estás. Que no estamos hablando de 5 personas. No, hay algunos lugares hasta tenemos embajadas de 500, un personal de 500 personas, etcétera. Y también hay una
si hay personal militar, esos sí están a cargo del Pentágono, pero los militares que están acreditados en la embajada son la responsabilidad del embajador también. No, ustedes son responsables de todo. Sí. Hasta de si hay agua en la... Sí, por ejemplo, si hay una guerra en Irak o algo así, el embajador no está a cargo de esas tropas, ¿no? Pero de los funcionarios que trabajan en la embajada, funcionarios de inteligencia, funcionarios de ayuda militar, eso sí, están acreditados en la embajada como diplomáticos. Y es una responsabilidad muy grande porque el mundo está muy complicado en estos días y no solo hay terrorismo, pero hay desastres naturales, etc. A mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba en Nicaragua, el huracán Mitch. Sí. El huracán Mitch, que fue el peor desastre que ha habido en Centroamérica. Y entonces uno es responsable de todos los americanos que están ahí. El cuerpo de paz, que había norteamericanos en todas partes del país, había que estar al tanto de ellos, asegurarse que estaban seguros, etc. Decir que es un trabajo simbólico es injusto. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. Y no solo eso, como usted mencionó los tratados que tenemos con países, tenemos crisis con países, tenemos el deber de informarle a Estados Unidos qué está pasando, ¿no? Creemos que puede haber una guerra civil aquí, puede haber disturbios, etcétera. Así que líneas de comunicación abiertas todo el tiempo con el país. Hay una serie de cosas en la vida suya como diplomático que usted es muy humilde para hablar de ellas, pero me voy a aprovechar para que ese joven de 3 a 33 o a 333 que quiera trabajar en el cuerpo diplomático sepa lo que es este tipo de trabajo. Yo quisiera empezar cuando usted estaba en lo que se llama el Buró de Cuba. Explíquenos qué es eso. Bueno, yo nunca estuve en el Buró de Cuba. ¿Estaba de Latinoamérica? De América Latina. Yo hice la mayoría de mi carrera en asuntos de América Latina. Cuando sí fui subsecretario adjunto de América Latina, me tocó estar a cargo del buró y ahí estaba a cargo de las relaciones con Cuba y todo eso, pero eso fue después de mi carrera. Pero bien, a lo que voy era que usted estaba en un avión una vez, Sí. haciendo su función con un señor que era un general, así correcto, que después estuvo en cargo del Departamento de Estado, Colin Powell. Y creo que fue el día 11 de septiembre cuando ocurrió el famoso 11 de septiembre. Sí. Díganos a nosotros qué fue lo que vivió usted ese día. Bueno, estábamos en Lima, Perú. Yo estaba de subsecretario adjunto a cargo de América Latina y llevábamos al secretario de Estado a Perú y a Colombia. Y en Perú pasamos la noche del 10, muy bien, y teníamos un desayuno con el presidente de Perú, que era Alejandro Toledo, que cayó en desgracia después, pero eso es otra historia. Y nada, en el medio del desayuno, uno de los asistentes del secretario le trae un papelito que dice: un avión acaba de darle a una de las Torres Gemelas. Y entonces todavía no está en lo último que va a pasar ese día. Él lo anunció. 5 minutos después viene el mismo asistente y dice: un avión le ha dado a la otra Torre Gemela. Y él dijo: cancelamos la gira, prepare mi avión y nos regresamos a Estados Unidos. Pero usted estuvo ahí Sí. en ese momento que este país estaba en caos. Sí. Porque cuando estaba pasando eso con usted, yo recuerdo la imagen que el presidente Bush está en un colegio y de pronto Florida. alguien viene y le dice algo a él, él se vira y él no demuestra ni miedo, o sea, como si todo estuviese bien. Pero lo que eso estaba pasando, Colin Powell, Lino Gutiérrez estaban moviéndose. ¿Y a dónde fueron ustedes? ¿Fueron a Washington o...? Directamente a Washington. Demoró 1 hora preparar el avión y él pasó por una reunión de la OEA que estaba supuesta a asistir. Y nada, pidió la palabra y pidió que se aprobara la ley interamericana, la Carta Democrática Interamericana. Y se hizo por aclamación. Fue un momento de gran solidaridad. Todos los diplomáticos latinoamericanos estaban en solidaridad con Estados Unidos y algunos lloraron y todo. Fue un momento muy, muy bonito, pero el secretario Powell
enseguida entendió que su lugar estaba en Washington. Y volvimos y cuando ya llegamos éramos uno de los pocos aviones todavía volando y escoltados por aviones militares para poder Eso está aterrizar. hecho. Sí. Y puedo decirle al público que yo personalmente pienso que usted hizo una gran amistad con el general Powell en ese momento, la cual puedo decir que cuando usted fue nombrado embajador, él fue. Sí. Y usted también recibió a raíz de eso una serie de premios en el Departamento de Estado que, aunque no los mencioné al principio, creo que tienen quizás hasta un valor más grande todavía, Sí. porque no fue la primera vez. Sí, el secretario Powell era una gran persona, era hijo de jamaiquinos, creció en Nueva York. Él le encantaba practicar su español. Cada vez que me veía me decía, ¿cómo está? ¿Cómo Y está? con Condoleezza Rice también, y Bush lo hacía contigo también. Sí, pero una persona que en el ejército aprendió que uno tiene que uno es responsable por la gente que trabaja para uno. Y entonces él le gustaba caminar por el Departamento de Estado sin anunciarse, entrar a las oficinas, lo cual a los supervisores les daban ataques de pánico, pero el diplomático apreciaba que Powell se interesaba Claro, por la carrera. la moral de las tropas. Sí, sí. Le tengo que hacer esta pregunta que viene al caso. La mujer del embajador, la esposa del embajador, también tiene que regirse por una serie de protocolos, voy a decir yo, por falta de mejor palabra, y su bella esposa, quien yo creo que es la mejor pintora de nuestra generación, me recuerdo que ella me contaba que cuando venían la gente, por ejemplo, de un país que no tenía relaciones con los Estados Unidos, ella estaba bastante cohibida hasta en lo que podía hablar. ¿Cómo es que trabaja No, eso? bueno, ella también representó a Estados Unidos y yo le debo mucho a ella por mi carrera, porque yo no soy una persona fácil, como usted sabe, ¿no? Pero entonces ella me dio un elemento de protocolo, de comportamiento correcto, etcétera, que me ayudó mucho en su En carrera. todos los países que usted fue. Pero ella tenía la responsabilidad también de tratar con todas las familias de Estados Unidos en los países y sobre todo como la esposa del embajador, muchas actividades de caridad y Ella también tenía un schedule Sí. bastante... totalmente. Antes que se nos agote el tiempo, hay otro evento en la vida suya que yo creo que fue muy marcado, que fue cuando estuvo la invasión de Grenada. Usted fue el que representó a los Estados Unidos allí. Uno de ellos. Había Bueno, muchos, no tiene que ser humilde aquí conmigo, mi primo. muchos de ellos. Pero cuéntenos la experiencia suya ahí. Bueno, yo estaba en Haití en ese momento de funcionario, ¿Estaba castigado? Ah, no, estaba de funcionario. Bien. un país que queremos mucho. Y nada, ocurre la invasión a Granada y me llamaron del Departamento de Estado y a ver si yo podía ir a Granada a ayudar con ese esfuerzo. Y, Pero es una de esas que, oiga, nos hace falta un voluntario, Gutiérrez, venga. sí, bueno, no tan así, pero yo, Más o menos. para mí fue un honor poder ir y ayudar. Y uno de mis trabajos allá fue establecer comunicación con la Embajada de Cuba para organizar la evacuación de los diplomáticos cubanos. Y ahí tuve unas cuantas aventuras con... El cuento al público es que Fidel les dijo que se inmovilizaran. Eso no fue lo que pasó. No, Fidel, y yo creo que Hitler le dijo lo mismo a Rommel en la Segunda Guerra Mundial, que peleen hasta el último hombre, la última gota de sangre. No, murieron docenas de cubanos allá y nada, y muchos de ellos eran gente humilde que querían regresar al país y entonces organizamos la evacuación para que ellos pudieran irse, pero fue una negociación porque ellos no querían que los registraran antes de entrar al avión. No, pero usted está siendo humilde porque lo interesante de esto fue que en inglés se dice hard time, ¿no? El maltrato que quizás se dirigió a usted lo actuó, vaya, fue como si nada, ¿no? Sí, de cierta manera sí. Yo era el representante del imperio, pero de Correcto. otra manera ellos veían a mí, me veían como un salvoconducto para salir de ahí, así que... Y
Y quería añadir que es interesante porque en su trabajo, usted en más de una ocasión tuvo que hablar con este funcionario del gobierno de Cuba, por ejemplo. Y lo que a mí me llama la atención como primo, ¿no?, es que trataban de buscarle a usted la manera de penetrarle algo para fastidiarlo. Y usted tenía la cara de póker, como dicen los americanos. Mi trabajo es este y ahí se quedó. ¿Qué se siente uno cuando lo tratan así? Bueno, era de esperarse, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Y muchos de ellos, los que no son espías, se meten en problemas si se saca una foto conmigo, con un representante de Estados Unidos, ¿no? Y yo sé que mi esposa, por ejemplo, fue a una reunión de esposas diplomáticas y se sentó al lado de una señora que era la señora del embajador de Cuba, y cuando la señora del embajador de Cuba la vio, se levantó y se fue. Y mi esposa no podía entender por qué, y después entendió que la esposa del embajador de Cuba entraría en grandes problemas si se saca una foto sonriendo con la esposa del embajador de Voy a ir ahora unos cuantos años para atrás. Para entrar en el Departamento de Estado hay que tomar un examen especial. Varios. Sí. Díganos por arribita cuál es el de protocolo. No, el protocolo te lo enseñan y los idiomas te lo enseñan. No, los idiomas te meten en nada más que puedes hablar ese idioma. Vaya, el colegio, si te mandan a un país, tienes que llegar a cierto nivel para poder salir. Sí, en verdad lo que buscan es gente que puedan trabajar en equipo, gente que puedan representar a Estados Unidos, que sepan algo de historia, que puedan expresarse bien en inglés, etcétera. Y hoy en día, si hablas algunos idiomas como mandarín chino o hasta hace poco Pashto en Afganistán, esos idiomas están muy cotizados. Es interesante que tu sobrino, su sobrino, estuvo en algo parecido en los Marines. Entonces el colegio que él nos mandaron, nada más que hablaban en ese idioma. Sí. Y su esposa me cuenta, y usted me cuenta que así aprendieron ustedes francés, portugués. Yo voy a decir español, pero eso no es justo, porque eso ya lo hablaba. Pero ustedes tienen eso la facilidad. Eso lo aprendí en el Phillips, en Cuba. Esto es obligatorio. A Wilfredo Allen y Lino Gutiérrez son las dos personas graduadas del colegio Phillips en la Cuba de ayer, que han llegado a grandes cosas en este país, aunque yo digo que mi primo va primero. No, Wilfredo, número uno. Él hace una gran labor, aunque él no se acuerda de usted, pero usted se acuerda de él, ¿no? Él era más joven. Bien, esta carrera, que es muy bonita, se acaba en un momento. Sí. Para usted poder ser embajador tuvo que ser confirmado por el Congreso de este país. El Senado. Bien, ¿qué pasa ahí? Nada, que tienen un hearing. Una vista. Una vista donde ante el Comité de Relaciones Exteriores le hacen preguntas a los senadores. Hoy en día el senador Menéndez es el... Está en cargo. Está el chairman. Sí. Pero en aquel tiempo creo que Jesse Helms estaba, ya habían otros. Pues eso hace tiempo. Sí. Y le hace preguntas y es difícil porque el país donde uno va a estar acreditado está oyendo todo lo que uno dice, ¿no? Claro. Y entonces uno tiene que hablar diplomáticamente para satisfacer a los congresistas que vamos a defender los intereses de Estados Unidos, pero no insultar al país donde uno va, porque hay algunos senadores que quieren aplicar sanciones o algo así. Usted ha tenido que no a regañar, pero sí, a enseñarle a los embajadores que no son de carrera que ellos no están ahí para proponer su agenda política. Ellos tienen que seguir. Sí, como has dicho, hay dos tipos de embajadores, embajadores de carrera y embajadores políticos. Y los embajadores políticos pueden ser amigos del presidente, pueden ser académicos, pueden ser ex senadores, etcétera. Pero, y hay algunos muy buenos, pero hay otros que a veces no estudian lo suficiente del país a donde van, como hubo uno que dijo que cuando llegara iba a hablar con el presidente de Noruega y le explicaron le iba a decir lo que y le iba a decir esto, y le tuvieron que explicar, no, en Noruega no hay presidente, hay un rey. Para eso están pero hay otros, los empleados de carrera. Le iba a preguntar,
cuando había un político, casi siempre tenían un buen empleado de carrera que tenía algún El tipo número de dos, cargo sí. ahí, el número 2, que ese Sí. es en realidad el que hacía el trabajo, no, hacía el trabajo de la No, pero embajada. algunos eran muy buenos embajadores políticos, ¿no? Pero hay de todo. Se me está acabando el tiempo. Sí. ¿Usted en algún momento está preocupado por su seguridad? Hoy en día, no necesariamente. Estamos bien cómodos, vivimos en Virginia. Pero en aquellos tiempos que estaba trabajando para... En aquellos tiempos, sí, cuando uno está en el extranjero, cuando llegamos a París, por ejemplo, había una campaña terrorista de Gaddafi que estaba poniendo bombas. Y cuando le dije a mi esposa que íbamos a París, yo pensé que iba a estar muy contenta y nada, ella tenía miedo de que algo pudiera pasar. Así que, pero se toman medidas con las familias y si alguna vez la situación se pone muy peligrosa, los primeros a las esposas e hijos los sacan del país y se les... No, y ponen, dan partes, ¿no? Diciéndole a la gente que... Sí. Nos quedan 2 minutos Sí. y primero quiero dar las gracias a Al, a John, a Richard, a Gustavo, que siempre hacen que este programa sea bueno. Los últimos 30 segundos van a ser suyos, pero voy a aprovechar ahora de ser primo del embajador y quiero que todo el mundo sepa que en el año 1984, creo que fue la primera vez que Cuba estuvo en el banco de los violadores de derechos humanos. Y para llegar a ese punto hubo muchos héroes conocidos, pero también hubo héroes desconocidos. Y Lino Gutiérrez, que estaba en París en aquel tiempo, me empató con un número de personas que después cuando se fue a Ginebra teníamos las puertas abiertas y él me pidió que no mencionara eso. No cumplí contigo. Tienes 30 segundos. Sí, bueno. No, un placer y te felicito a ti, Luis, por la carrera tan ejemplar que has tenido como abogado, a tu hija Ana, que es digna hija de su padre. A tu mamá, a tu papá y a mi papá, tu tío. Y cuando íbamos al Estadio del Cerro a ver al Marianao jugar contra el Almendares, nadie nos hubiera dicho que estaríamos en un programa de televisión como este. Muchas gracias, espero que esta no sea la última vez que vamos a tener a Lino Gutiérrez, aunque espero que sea Ana Fernández quien lo entreviste. A todos ustedes que tengan un buen fin de semana y si pueden, esténse a ver la entrevista con el superintendente Dotres, que va a estar en el programa de Alberto Müller. Hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.